Mi esposa gritó a las 2 de la madrugada exigiendo $22.000 para la factura del hospital de su hijo. Le dije que llamara a su verdadero padre y colgué. Al amanecer, la policía leía mi nombre en los papeles de un delito grave. Aquella noche comenzó en mi cama en Toledo, Ohio, con el calentador haciendo clic como si no pudiera decidir si quería vivir. El frío de febrero presionaba contra las ventanas y hacía que las tablas del suelo te mordieran a través de los calcetines. La casa era una simple casita de una planta en una calle tranquila cerca de Alexis Road, pagada, modesta, del tipo de lugar del que presumen los hombres mayores porque significa que nadie es tu dueño salvo la oficina de impuestos del condado. Elaine no estaba en la cama otra vez. Se quedó dormida en el sofá, había dicho después de la cena, con los ojos pegados a su teléfono. El otro lado del colchón estaba vacío y frío, y me dije a mí mismo que no le diera más vueltas. 17 años de matrimonio te enseñan a tragarte las preguntas. Mi teléfono vibró en la mesita de noche una vez, 2 veces. Luego la pantalla se iluminó. Elaine. Miré el reloj, 2:17 de la madrugada. Respondí, Frank. Me transmitió su pánico. ¿Frank? Dios mío, Kyle está en el hospital. Está muy mal herido. Dicen que podría tener que sufrir toda la noche si no pagamos el depósito. De fondo, un zumbido fluorescente, ruedas chirriando sobre baldosas. Sonidos de hospital, o al menos sonidos que querían que pensaras en un hospital. ¿Dónde estás?, pregunté. Estoy con él, dijo, con la voz entrecortada y aguda al mismo tiempo. Necesitan dinero en efectivo. Necesitan $22.000 ahora mismo. Me senté, la habitación olía a madera vieja y al ungüento de mentol que había usado en mis hombros. $22,000. Sí. Dijeron que si no podemos pagar el depósito, no pueden darle los analgésicos más fuertes. Se quedará con toda la cuenta. Kyle Benson tenía 29 años, el único hijo de Elaine. Cuando lo conocí, tenía 12 y era delgado como un poste de cerca, todo codos y actitud. Le enseñé a lanzar una pelota de béisbol en el patio trasero y más tarde a conducir en el aparcamiento de la iglesia después del servicio dominical. Nunca lo adopté. Elaine siempre decía que lo haríamos más tarde. El más tarde nunca llegó, pero las facturas sí. Una batería muerta en Meijer, una confusión con el alquiler, un nuevo trabajo que necesitaba herramientas. Y cada vez, Elaine me miraba con esos ojos llorosos y decía, está intentándolo, como si intentar fuera lo mismo que hacer. Saqué las piernas de la cama y pisé el suelo frío. ¿Qué le pasó? Una pelea, dijo rápidamente. En un casino. Lo atacaron. Está sufriendo una agonía. ¿Casino? Se me encogió el estómago. A Kyle le gustaban los casinos como a algunos hombres les gusta pescar. Decía que era relajante. Decía que tenía un sistema. Había oído esa palabra antes de tipos en la planta que perdían su cheque entero para el miércoles. ¿Qué hospital?, pregunté. Barton, dijo, y luego añadió demasiado rápido, South Lake Tahoe. Tahoe. Miré la ventana oscura, la luz de la calle volviendo grises los montones de nieve. Mi camioneta estaba en la entrada, con costras de sal a lo largo de los guardabarros. La vida real estaba aquí. Esta emergencia estaba a 800 millas de distancia. Elaine siguió hablando. Mi límite de celle está al máximo. ¿Las tarjetas también, Frank? Es complicado. Necesito que lo envíes. Por transferencia, Venmo o lo que sea. Te lo devolveré el lunes. ¿Lo juro? ¿Por qué no puedes pagar tú?, pregunté. Un silencio. Luego su voz se suavizó, de la forma en que se ponía cuando quería que cediera. Porque estamos sin un céntimo, cariño, y él está llorando. Pregunta por ti. Ese viejo reflejo se encendió, saca la cartera. Arréglalo. Demuestra que eres un buen hombre. Lo sentí en mis manos, como si ya estuvieran abriendo la aplicación del banco. Entonces otro pensamiento se deslizó detrás, claro como el hielo. Ella seguía diciendo, mi hijo. No nuestro hijo. ¿Mi hijo? Recordé la última llamada de emergencia, a las 3:05 de la madrugada, hacía 2 veranos.
Elaine jurando que Kyle necesitaba dinero para un deducible médico. Se lo envié. Una semana después, vi una foto en Facebook, Kyle en una discoteca, botella en mano, sonriendo como un niño que ha encontrado un código de trucos. Me enfrenté a Elaine. Ella lloró. Yo me disculpé por reaccionar de forma exagerada. Ese era el ritmo de mi vida. Yo pagaba. Luego me disculpaba. Tragué saliva. Elaine, llama a su padre. Silencio. Luego su voz se volvió plana. Perdona. Llama al verdadero padre de Kyle, dije. Mi voz no era alta. Era firme. Como cuando encuentras una pieza rota y no discutes con ella, la reemplazas. No voy a seguir haciendo esto. Frank, ese hombre no está en nuestras vidas. ¿Y yo sí? Pregunté. Porque ahora mismo, me estás hablando como si fuera una tarjeta de débito. ¿Cómo puedes decir eso cuando está en una cama de hospital?, espetó. ¿Cómo puedes exigir $22.000 a las 2 de la mañana?, dije, y negarte a explicar nada más que, paga. Necesita ayuda. Eres su familia. Su voz se convirtió en un grito. De fondo, alguien dijo, señora, por favor, y Elaine pasó por encima de ello. Si no lo envías, sufrirá toda la noche. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Imaginé mi archivo de la pensión en el cajón. La casa pagada. La vida tranquila que me había ganado turno a turno. Imaginé cada vez que había dicho que sí porque la culpa era más fácil que pelear. Exhalé lentamente. Voy a volver a dormir. Llama a su verdadero padre, repetí. Buenas noches, Elaine. Terminé la llamada. Mi corazón latía con fuerza, pero debajo había un espacio vacío donde normalmente vivía la culpa. Apagué el teléfono. Pantalla negra, no más vibraciones. Y volví a acostarme. El calentador hizo clic. La casa se asentó. Afuera, en algún lugar de la calle, una quitanieves raspaba la calle como papel de lija. Y dormí como un hombre que finalmente deja una caja que ha estado cargando durante años. Me desperté con la luz del sol cortando a través de las persianas y el olor a café rancio del temporizador que había olvidado reiniciar. Durante unos 5 segundos, mi mente estuvo en blanco. Luego, el recuerdo de la llamada volvió, frío y agudo. Me senté en el borde de la cama, con los pies en el mismo suelo frío, y sentí algo desconocido, ligereza. Ni teléfono vibrando, ni nudo en el pecho, solo silencio. Me duché, me afeité y me puse mi sudadera de trabajo aunque era mi día libre. Vieja costumbre. Cuando has trabajado en una planta durante 35 años, te vistes como si pudieran llamarte. Estaba sirviendo café cuando mi teléfono se iluminó de nuevo. Número desconocido. Dejé que sonara. Paró, y luego volvió a sonar. El mismo número. Respondí. Frank Whitmore. Señor Whitmore, dijo un hombre, con voz calmada y ensayada. Soy el oficial Daniel Riso del Departamento de Policía de Dearborn en Michigan. ¿Es usted el padrastro de Kyle Benson? La taza se detuvo a medio camino de mi boca. Estoy casado con su madre, dije. ¿Por qué me llama Dearborn? Hubo un suave crujido de papel. Su nombre apareció durante un informe de incidente de anoche. El señor Benson fue detenido tras un altercado en el aparcamiento de un casino. Durante el registro, descubrimos irregularidades relacionadas con una línea de crédito abierta utilizando su información de identificación. El café se había quemado. ¿Qué tipo de irregularidades? Un marcador de casino, dijo. $50.000. Su nombre y número de seguro social se usaron como garante. Mi cocina se sintió de repente más pequeña. No autoricé nada, dije. Entiendo, respondió. Por eso llamo. Necesitamos hacerle algunas preguntas y aconsejarle que asegure sus cuentas financieras inmediatamente. ¿Está bien, Kyle?, pregunté. Una pausa. Tiene lesiones consistentes con una lucha física. No ponen en peligro su vida. Está siendo tratado. Sin embargo, también enfrenta cargos relacionados con fraude y uso indebido de identidad.
Me apoyé en la encimera y miré el calendario que Elaine había colgado la Navidad pasada. Cachorros y gorros de Santa. Había rodeado en rojo mi próximo examen físico del sindicato. Oficial, dije, no tenía ni idea de ninguna línea de crédito. Queda anotado, dijo. También podría ser contactado por investigadores federales si esto se agrava. Le sugiero que obtenga copias de su informe de crédito hoy mismo. La llamada terminó de forma educada, profesional, como un hombre haciendo su trabajo. Dejé el teléfono y me quedé allí hasta que el café se enfrió en mi mano. Así que, eso era. No una factura de hospital, una trampa. Cogí mi portátil e inicié sesión en mi cuenta de monitoreo de crédito, la que había contratado después de que a un compañero de trabajo le robara la identidad su propio sobrino. En aquel entonces, le había dicho a Elaine, nunca se es demasiado cuidadoso. Ella había sonreído y dicho que me preocupaba demasiado. La pantalla se cargó. 3 consultas suaves en el último mes. Una consulta dura de un prestamista afiliado a un casino que no reconocí. Se me oprimió el pecho. Lo imprimí todo. Luego hice algo que no había hecho en años. Conduje hasta Rudy's Diner en Monroe Street. Rudy's era el tipo de lugar que olía a grasa de bacon y café viejo, donde las tazas eran gruesas y desconchadas y nadie te metía prisa para que te fueras. Era donde los jubilados iban a recordar quiénes eran antes de que les fallaran las rodillas. Reichovich ya estaba allí, en el mismo reservado que había reclamado desde que Reagan estaba en el poder. Llevaba su chaqueta marrón con los puños deshilachados y tenía las gafas a medio camino de la nariz, leyendo la sección de deportes como si todavía importara. Frank, dijo, doblando el periódico. Tienes una pinta horrible. Buenos días a ti también, dije, deslizándome en el reservado. Puse las impresiones entre nosotros. Dane no las tocó al principio. Solo me miró a la cara. ¿Es por el chico de Elaine? Asentí. Finalmente cogió los papeles, escaneando lentamente, metódicamente, de la forma en que solía auditar a los proveedores cuando todavía estaba en el trabajo. Su mandíbula se tensó con cada página. Esto no fue una chapuza, dijo después de un minuto. Esto fue planeado. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Planeado cómo? Mira las fechas, dijo, golpeando el papel. Primero las consultas suaves, alguien comprobando los límites, luego la consulta dura. No haces eso a menos que esperes la aprobación. Pensé en las noches tardías de Elaine en el sofá, con el teléfono brillando en la oscuridad. Él no podría haber hecho esto solo. Ray se quitó las gafas. Frank, ¿quién tiene tus documentos? El ruido del restaurante se desvaneció. Los tenedores tintinearon en algún lugar lejano. Mi esposa, dije. Ray no pareció sorprendido. Entonces escúchame con atención. Todavía no te enfrentes a nadie. Protégete a ti mismo. Me froté las manos. Tenía los dedos agrietados por el aire del invierno y el disolvente de la fábrica. ¿Proteger cómo? Congela las cuentas. Saca informes completos. Documenta todo, dijo, y no dejes que la culpa tome decisiones por ti. Culp. Esa palabra se sentó entre nosotros como un viejo enemigo. Ray se reclinó. Los marcadores de casino no son como las tarjetas de crédito. Se parecen más a préstamos personales. Cuando salen mal, la gente se desespera. Y cuando la gente se desespera, arrastran a quien pueden con ellos. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Elaine. No respondí. Siguió un mensaje de texto, luego otro. Elaine, por favor llámame. Elaine, esto es serio. Elaine, están diciendo cosas que no son verdad. Puse el teléfono boca abajo. Ray asintió una vez. Bien. Terminamos nuestro café en silencio. Cuando me levanté para irme, Ray me puso una mano en el brazo. Frank, sea lo que sea que creas que sabes sobre esta situación, asume que es peor. Conduje a casa más lento de lo habitual, cada milla dando espacio a mis pensamientos para estirarse. De vuelta en mi sala de estar, abrí el archivador. Elaine y yo compartíamos todo, papeles del seguro, declaraciones de impuestos, extractos médicos, todo ordenado,
todo etiquetado con su letra. Al fondo, detrás de la póliza del seguro de hogar, encontré un sobre que no reconocí. Dentro había copias de mi tarjeta de seguro social, mi permiso de conducir y una carta de preaprobación dirigida a mí, fechada 3 semanas antes. Me flaquearon las rodillas. Fue entonces cuando mi teléfono sonó de nuevo. Un número diferente esta vez. Respondí. Señor Whitmore, dijo una mujer, con voz cansada pero amable. Soy la agente especial Karen Lewis de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Necesitamos programar una entrevista. Cerré los ojos. ¿Sobre qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. Sobre protegerle, dijo, y entender quién pensó que usar su nombre era seguro. Colgué y me quedé mirando la pared. Elaine lo había dicho ella misma. Un nombre más seguro. Me senté allí hasta que el calentador se encendió de nuevo, el sonido llenando la casa como una campana de advertencia. Fuera lo que fuera, era más grande que una factura de hospital. Y no había terminado. No me enfrenté a Elaine esa noche. Esa fue la parte más difícil. Cada instinto en mí quería entrar en la sala de estar, dejar caer el sobre en la mesa de centro y hacerle una simple pregunta, ¿por qué? Pero la voz de Ray seguía repitiéndose en mi cabeza. Protégete a ti mismo primero. Así que, hice lo que hacen los inspectores. Observé. Documenté. Esperé. Elaine llegó a casa sobre las 7, la nieve derritiéndose de sus botas, las mejillas sonrojadas como si hubiera estado llorando o gritando o ambas cosas. No me miró cuando dejó su bolso. Kyle está estable, dijo demasiado rápido. Finalmente consiguieron que estuviera cómodo. Asentí. Bien. Ella se quedó merodeando, esperando más. Cuando no llegó nada, llenó el silencio ella misma. La policía está exagerando las cosas. Los casinos hacen esto todo el tiempo. Kyle simplemente firmó unos papeles que no entendía. Mantuve mis ojos en la televisión, una repetición de Jeopardy que ya había visto. Ajá. Su hombro se tensó. Frank, estás actuando de forma extraña. Me volví hacia ella entonces. Lo estoy. Estudió mi cara como si me estuviera comprobando la fiebre. Ni siquiera preguntaste qué tan grave está. Está vivo, dije. Eso es lo que importa. Ella asintió lentamente, como si hubiera ganado un pequeño punto. Exactamente. Así que, tenemos que estar unidos ahora mismo. ¿Unidos? Esa palabra solía significar algo para mí. Se fue a la cama temprano. Yo me quedé despierto, sentado en la mesa del comedor con mi portátil y un bloc de notas amarillo, del tipo que había usado toda mi carrera. La casa estaba en silencio excepto por el tic-tac del reloj de pared que Elaine insistía en mantener porque le recordaba a su padre. Saqué informes de crédito completos de las 3 agencias. Fue entonces cuando el patrón se reveló. No un gran robo, sino un goteo. Pequeñas tarjetas abiertas y cerradas. Transferencias de saldo que quedaban justo por debajo de los umbrales de alerta. Reembolsos de proveedores médicos que habían sido desviados a una cuenta que no reconocía, y luego vaciados en cuestión de horas. Rastreé la cuenta. El apellido de soltera de Elaine estaba en ella. Se me oprimió el pecho, pero mi mano se mantuvo firme. Anótalo. Fecha, cantidad, origen, destino. Los inspectores no entran en pánico. Miren. Alrededor de la medianoche, encontré algo que me hizo reír a carcajadas. Un ladrido agudo y sin humor que resonó en la habitación vacía. La ocupación de Kyle listada en una solicitud de crédito, consultor de logística. Sí, murmuré. Logística. Había estado moviendo dinero, claro, solo que no el suyo. La risa se desvaneció, reemplazada por algo más pesado. Me recliné y miré al techo, y sin pedir permiso, un recuerdo se abrió paso. Kyle a los 16, agarrando el volante en el aparcamiento vacío de la iglesia, con los nudillos blancos. Tranquilo, le dije. No luchas contra el coche, lo guías. Se le caló 3 veces, maldijo, se rió, y finalmente avanzó suave como la seda.
Elaine había aplaudido desde los escalones como si acabara de ganar las 500 millas de Indianápolis. Me había sentido orgulloso. Dios me ayude, me había sentido orgulloso. Volví bruscamente al presente y subrayé un número en la página. El total no era asombroso todavía, no en comparación con los tipos de la planta que lo perdían todo, pero estaba creciendo silenciosamente, sistemáticamente. Esto no era Kyle improvisando estupideces. Esto era veneno lento. A la mañana siguiente, llamé a Ray de nuevo. Vino esa tarde, la nieve crujiendo bajo sus botas, su aliento empañando el aire frío. No se anduvo con cumplidos. Extendimos mis papeles sobre la mesa como la escena de un crimen. Ray silbó bajo. Ella conoce el sistema. Ella manipula el sistema, dije. Él asintió. La facturación médica te enseña a sonar urgente sin ser específico. La gente oye, depósito, y deja de pensar. Pensé en esa llamada de las 2 de la madrugada, el lenguaje, la presión, el reloj que me había puesto. Sufrir toda la noche. Day señaló una línea. Estos reembolsos de aquí, sobrepagos del seguro. ¿Alguna vez los viste? No, dije. Ella se encargaba de todo eso. Se reclinó. Frank, esto no es solo un drama familiar. Esto es fraude. Y si no te separas ahora, estarás junto a ellos cuando todo se derrumbe. Esa palabra otra vez, separar. Después de que Ray se fuera, Elaine me llamó a la cocina. Sostenía su teléfono con ambas manos como si pesara algo. Dicen que Kyle podría necesitar cirugía, dijo. El hospital no la programará sin un depósito. ¿Qué hospital?, pregunté. Ella parpadeó. ¿Qué? ¿Qué hospital?, repetí. Su boca se abrió, luego se cerró. Yo. Tendría que comprobarlo. Asentí. Hazlo. Me miró fijamente, la sospecha finalmente abriéndose paso a través del pánico. ¿Por qué preguntas así? Porque cada vez que me pides dinero, dije con calma, los detalles se vuelven borrosos. Sus ojos brillaron. ¿Me estás acusando de mentir? Estoy diciendo que he terminado de enviar dinero sin respuestas. Ella se cruzó de brazos, ahora a la defensiva. ¿Has cambiado? No, dije. He parado. Se burló y se fue. Esa noche, después de que se durmiera, llevé mi teléfono al garaje. El olor a aceite y metal frío me ancló. Llamé a mi banco y congelé todas las cuentas conjuntas. Cambié las contraseñas. Pedí nuevas tarjetas. Todo legal, todo en silencio. Antes de colgar, revisé mi buzón de voz. Un nuevo mensaje. La voz de Kyle, arrastrada, enfadada. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? Mamá dijo que harías esto. Siempre haces esto cuando las cosas se ponen difíciles. Lo borré. De pie allí en el garaje, mirando el panel de herramientas que había comprado con dinero honesto, algo se asentó en mi pecho. Esto no era sobre venganza. Era sobre supervivencia. Y finalmente entendí lo que Ray quería decir. Yo no era solo el nombre más seguro. Yo era el ancla con la que planeaban ahogarse. Elaine no gritó después de eso. Cambió. Así es como sabes que alguien tiene miedo. No cuando se vuelve ruidoso, sino cuando se vuelve cuidadoso. Los siguientes días, se convirtió en la dulzura misma. Cocinó cenas que no le había pedido. Me tocaba el brazo cuando pasaba. Dejaba la televisión a bajo volumen con películas antiguas que sabía que me gustaban. Se sentía ensayado, como ver a alguien seguir instrucciones que no escribió. Yo jugué mi papel, comí la comida, asentí en los momentos adecuados, dormí en mi lado de la cama. Por dentro, estaba cerrando puertas. El martes por la mañana, fui a la cooperativa de crédito en Central Avenue y pedí hablar con una gerente que conocía desde hacía años. Linda tenía el pelo canoso y una voz que podía cortar el ruido en la planta. Necesito proteger mi pensión, le dije. No preguntó por qué. Deslizó un formulario sobre el escritorio y dijo, no creerías la frecuencia con la que esto sucede. Esa tarde, solicité una separación legal.
No un divorcio. Separación. Era importante. El divorcio habría forzado todo a salir a la luz antes de que tuviera una base firme. La separación me daba espacio, financiero y legal, sin revelar mis cartas. Day lo había explicado claramente. No enciendes el fuego mientras todavía estás dentro de la casa. Elaine notó el cambio en cuestión de horas. ¿Qué es esto?, preguntó, sosteniendo un aviso del banco que había encontrado en la encimera. Congelación de cuenta, dije. Temporal. Sus ojos se movieron rápidamente. ¿Por qué? Porque mi nombre está asociado a cosas que no firmé. Se puso pálida, luego se enfadó. Esto es por Kyle, ¿verdad? Esto es por mí, dije. Esa noche, lloró. Lágrimas de verdad, además. O al menos parecían de verdad. Se sentó en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza de la que no bebía. Frank, tengo miedo. Siento que nos estás abandonando. Me apoyé en la encimera, con los brazos cruzados, la misma postura que había adoptado durante las auditorías de seguridad. Escucha, no interrumpas. Dios nos dice que perdonemos, dijo en voz baja. Las familias no se dan la espalda. Lo sentí entonces, ese viejo tirón, el impulso de arreglar las cosas, de suavizarlo, de ser el estable para que todos los demás pudieran tambalearse. No estoy dando la espalda, dije. Me estoy apartando del camino. Levantó la vista bruscamente. ¿Qué significa eso? Significa que he terminado de ser utilizado, dije. Y he terminado de que me mientan. Su boca tembló. No conoces toda la historia. Sé lo suficiente, dije. Ella buscó mi mano. No la aparté, pero tampoco apreté la suya. Su piel se sentía fría. Frank, susurró. Siempre has sido el nombre más seguro. Ahí estaba. Se quedó helada en el segundo en que las palabras salieron de su boca. No reaccioné. No levanté la voz. No le pedí que lo repitiera. Simplemente asentí una vez, como si hubiera oído a una máquina hacer un sonido que me decía exactamente dónde estaba la falla. Ella sabía lo que había dicho. Me levanté. Voy a dar una vuelta. Tomé el camino largo hacia el río, pasando por los viejos almacenes y el local de los veteranos con la bandera descolorida en el frente. La radio crujía con informes agrícolas y un anuncio de ventanas de reemplazo. Sonidos normales. Anclas. En el aparcamiento, me senté en mi camioneta y dejé que la grabadora funcionara, no porque planeara tenderle una trampa, sino porque necesitaba recordar cómo sonaba la verdad. Durante la siguiente semana, mantuve mis movimientos aburridos y predecibles. Trabajo, restaurante, casa. Sin confrontaciones, sin acusaciones. Tras bastidores, reuní extractos, correos electrónicos, historiales de cuentas. Day me ayudó a organizarlo en una línea de tiempo que se leía como una caída a cámara lenta. El juego de Kyle no era nuevo. Se remontaba a 3 años atrás. Primero en línea, luego en casinos regionales. Pequeñas ganancias, pérdidas más grandes. Elaine había cubierto las primeras deudas con reembolsos y transferencias. Cuando eso no fue suficiente, pasó al crédito. Cuando el crédito llegó a sus límites, escaló. No solo había usado mi nombre. Lo había planeado todo en torno a él. El viernes por la noche, Elaine me preguntó si iría con ella a la iglesia el domingo. Creo que necesitamos a Dios ahora mismo, dijo. La miré durante un largo momento. Necesitamos honestidad, dije. Pero iré. El santuario olía a madera vieja y limpiador de limón. La gente nos sonreía como siempre lo habían hecho. Algunos me dieron una palmada en el hombro. Rezando por tu chico, dijo alguien. Durante el sermón, Elaine se apoyó en mí, llorando en silencio. Miré directamente al frente, escuchando al pastor hablar sobre la mayordomía y la verdad. La ironía no se me escapó. Después, en el aparcamiento, Elaine me llevó a un lado. Me están presionando, dijo. El hospital, el casino, todos. Lo sé, dije. Ella escudriñó mi rostro. ¿Nos ayudarás?
Negué con la cabeza. Me estoy ayudando a mí mismo. Su expresión se endureció. Vas a arruinarnos. No, dije. Vosotros ya lo hicisteis. Yo solo me niego a ayudar a ocultarlo. Esa noche, sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí. Frank Whitmore. Soy la agente especial Luis, dijo la mujer. Estamos listos para programar su entrevista. Y por si sirve de algo, hizo lo correcto al congelar sus cuentas. Colgué y me senté en la oscura sala de estar, con el reloj haciendo tic-tac en la pared. Elaine estaba arriba, empacando algo o fingiendo hacerlo. No me sentía victorioso. Me sentía firme. La lenta combustión estaba a punto de terminar. El edificio federal en Detroit olía a acera para pisos y abrigos de invierno. Era el tipo de lugar diseñado para drenar la emoción de la gente. Paredes beige, techos bajos, sin ventanas donde las querrías. La justicia no estaba destinada a ser dramática. Estaba destinada a ser final. Elaine entró 10 minutos tarde, sus tacones resonando demasiado fuerte para la sala. Llevaba un abrigo azul marino que había comprado el otoño pasado con dinero que reconocí de un reembolso médico. Su cabello estaba perfecto. Sus ojos estaban lo suficientemente rojos como para parecer convincentes. Kyle entró por una puerta lateral con un defensor público a su lado. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Cara hinchada, labio partido, un corsé para las costillas debajo de su chaqueta. No me miraba a los ojos. Me senté solo en el duro banco, con la carpeta en mi regazo, las manos cruzadas de la manera en que había aprendido a sentarme durante las audiencias disciplinarias en la planta, tranquilo, quieto, preparado. Cuando el juez entró, la sala se puso de pie. Las sillas chirriaron. Alguien tosió. Era el momento. El fiscal habló primero. Voz tranquila, cronología clara. Marcadores de casino abiertos a mi nombre, tarjetas de crédito vinculadas a mi número de seguro social, reembolsos desviados a través de cuentas que no controlaba, llamadas grabadas, extractos bancarios, fechas, cantidades. Al papel no le importan los sentimientos. Elaine se movió en su asiento cuando apareció su apellido de soltera. Se inclinó hacia su abogado, susurrando demasiado rápido. Kyle miraba al suelo. Luego apareció mi nombre. Señor Whitmore, dijo el juez, mirando por encima de sus gafas. Usted figura en múltiples documentos como garante. ¿Autorizó alguna de estas cuentas? No, su señoría, dije. Mi voz no tembló. No sabía que existían hasta la semana pasada. El juez asintió. ¿Y cuándo las descubrió? Congelé mis cuentas. Reporté la actividad. Cooperé plenamente. El fiscal se levantó. Su señoría, nos gustaría presentar la prueba de... Un hombre se levantó desde el fondo de la sala. De unos 50 y tantos años, hombros anchos, botas de trabajo, manos nerviosas. Este es Derek Benson, dijo el fiscal. El padre biológico de Kyle Benson. La cabeza de Elaine se levantó de golpe. Kyle finalmente miró a alguien. Derek se aclaró la garganta. He estado pagando la manutención de mi hijo desde que Kyle nació, dijo. Traté de mantenerme en contacto. Elaine cambiaba de número, se mudaba, me decía que Kyle no quería verme. Elaine se puso de pie de un salto. Eso no es verdad. El juez levantó una mano. Siéntese, señora. Derek continuó. Me enteré del lío del casino cuando una agencia de cobros me llamó el mes pasado. Dijeron que yo era el padre. Fue entonces cuando supe que mi hijo había estado usando el nombre de Frank. El rostro de Kyle se descompuso. Mamá dijo que no ayudarías, murmuró. Derek lo miró, con el dolor a flor de piel. Te habría ayudado a recibir tratamiento. No te habría ayudado a jugar. La sala quedó en silencio. El fiscal reprodujo la grabación. La voz de Elaine llenó la sala del tribunal, metálica pero inconfundible. Siempre fuiste el nombre más seguro para usar. Sin contexto, sin explicación, solo la verdad. Desnuda y fea. Elaine se cubrió la boca.
El juez se reclinó, exhaló lentamente. Señora Whitmore, discute la autenticidad de esta grabación. El abogado de Elaine susurró urgentemente. Ella negó con la cabeza. El defensor público de Kyle se levantó. Su señoría, mi cliente resultó herido. Estaba bajo coacción. Su cliente cometió fraude, dijo el juez, mientras estaba herido. Ambas cosas pueden ser ciertas. Se volvió hacia mí. Señor Whitmore, el tribunal no encuentra evidencia de que usted autorizara o se beneficiara de estas acciones. Todas las reclamaciones en su contra son desestimadas. Algo se aflojó en mi pecho. No alivio, exactamente. Liberación. Entonces cayó el martillo. Elaine fue acusada de conspiración para cometer fraude financiero y uso indebido de identidad. Los cargos de Kyle fueron reducidos, pero no eliminados. Fraude, asalto, tratamiento obligatorio. Kyle se desplomó en su silla como una marioneta con los hilos cortados. Elaine se quedó de pie, temblando. Frank, dijo, acercándose a mí mientras el juez declaraba un receso. Por favor, solo estaba tratando de proteger a mi hijo. Yo también me levanté, lenta y deliberadamente. La gente estaba mirando. Secretarios, abogados, extraños que nos olvidarían para la cena. Pasé 17 años protegiéndolo, dije en voz baja. Tú los pasaste usándome. Su boca se abrió, se cerró. Pagué mi última factura por ti, dije. Se llama la verdad. Intentó agarrar mi manga. Di un paso atrás. En el pasillo, los reporteros merodeaban pero no se abalanzaron. Esto no era un escándalo lo suficientemente grande como para ser tendencia. Era justicia de pueblo pequeño, del tipo que arruina vidas en silencio. Un hombre de mi iglesia estaba cerca de los ascensores. Una vez me había dicho que abandonar a la familia era un pecado. No me miró a los ojos. Dei me llamó esa noche desde su sillón reclinable. ¿Estás bien? Lo estoy, dije. Y por primera vez, era verdad. La justicia no vitoreó. No aplaudió. Simplemente se quedó allí, sellada y firmada, y me dejó salir. Me mudé en abril, cuando el lago Erie todavía era gris acero y obstinadamente frío. La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. Una pareja joven con un bebé en camino quería la calle tranquila y la estructura pagada. Les deseé suerte y lo decía en serio. Tomé lo que necesitaba y dejé el resto. Es curioso lo poco que realmente posees una vez que dejas de sostener las vidas de otras personas. Alquilé un pequeño lugar cerca del agua en las afueras de Sandusky. Un piso, sin escaleras, un porche que miraba al este, para que la luz de la mañana diera en la taza de café justo como debía. La primera noche allí, dormí con la ventana entreabierta y me desperté con el sonido de las gaviotas en lugar de un teléfono vibrando con pánico. Elaine escribió una vez. Una carta, no un texto, escrita a mano. Reconocí la inclinación de inmediato. Dijo que lo sentía. Dijo que nunca quiso que llegara tan lejos. Dijo que el miedo hace que la gente haga cosas que no reconoce. No le respondí. No porque estuviera enfadado. La ira consume energía. Había terminado de gastar la mía. Kyle entró en tratamiento como parte de su sentencia. Me enteré de eso de segunda mano a través de Ray, quien lo escuchó de alguien en la planta cuyo primo trabajaba en el tribunal del condado. Le deseo lo mejor al chico y también lo decía en serio. Pero desearle bien a alguien ya no requiere que lo cargues. La iglesia dejó de llamar. También la mayoría de las personas que habían tenido opiniones antes de tener los hechos. Unas semanas después, un hombre de mi antigua liga de bolos me encontró. Se sentó a mi lado en el Marina Café, pidió un café solo y se aclaró la garganta. Me equivoqué, dijo. Juzgué antes de saber. Asentí. ¿Sucede? Eso fue todo. Sin discursos, sin ceremonia de absolución. Solo dos hombres viendo los barcos mecerse y fingiendo que eso era suficiente, porque a veces lo es. La vida se hizo más pequeña de una buena manera. Comencé a ser voluntario una mañana a la semana en la sede del sindicato, ayudando a tipos de mi edad a entender el papeleo que habían estado evitando,
pensiones, beneficiarios, límites disfrazados de formularios. Te sorprendería cuántos hombres no saben quién figura en sus cuentas. Los domingos, cocinaba para mí. Comidas de verdad, sencillas, nada que necesitara ser rescatado. A veces, sentado en el porche con el viento del lago en la cara, pensaba en aquella noche, la llamada de las 2 de la madrugada. La exigencia, la forma en que mi corazón se había acelerado cuando dije que no. Solía creer que el amor significaba nunca dejar que la gente cayera. Ahora sé que no es así. El amor sin límites no es amor, es una carga. La venganza no llegó con gritos ni portazos. Llegó con silencio, papeleo y la tranquila decisión de dejar de pagar por las mentiras de otra persona. Llegó al despertar y darme cuenta de que la única persona que tenía que cargar era a mí mismo. Si estás escuchando esto y alguna vez te han tratado como una cartera en lugar de un compañero, si alguna vez te han dicho que tu valor se medía por cuánto podías arreglar, quiero que sepas algo. Tienes permitido parar. Tienes permitido proteger lo que ganas, y tienes permitido dormir toda la noche. Si esta historia te resultó familiar, tómate un momento, piensa dónde deberían estar tus límites. Si quieres compartir tu experiencia, te escucho. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias sobre elegir la dignidad por encima de la culpa, considera quedarte con nosotros. A veces, lo más valiente que puedes hacer es colgar el teléfono.